Hola, hola jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchos de vosotros yo creo que todavía estáis de celebración. Los que no queríais más a José María Bartomeu en la junta directiva del Barça, ya llegó vuestro día, 5 años esperando. Y es curioso, porque además Bartomeu, 24 horas antes de dimitir, había dicho también públicamente y de manera muy solemne y repitiéndolo más de una vez, que no se había planteado dimitir, que no había ningún motivo, que lo hacía todo por el bien del Barça. Pues en 24 horas, hijo mío, menudo cambio, ¿no? ¿Qué sucedió realmente? Bueno, el Barça ya sabéis que había pedido 15 días de margen a la Generalitat de Cataluña, al gobierno catalán, para organizar ese voto de censura de manera descentralizada. ¿Vale? Y la Generalitat le dijo que no tenía esos 15 días extra, que lo tenía que organizar sí o sí para el día 1 o 2 de noviembre, y entonces es cuando la junta directiva dimite en bloque. Y dimite no porque no quiera poner en peligro la salud de los socios, creo yo, me parece una excusa bastante cuestionable, sino que dimite porque de lo contrario estaría contraviniendo los propios estatutos del club y estaría obviamente en una situación, la junta directiva y cada uno de sus miembros, en una situación jurídica cuestionable al menos. ¿Por qué pedía 15 días más el Barça? ¿Por qué no tenía ese dispositivo preparado ya, el que le había pedido la Generalitat, con diferentes puntos de votación? Pues porque la junta directiva del Barça aplicó lo que en política se conoce como el filibusterismo. ¿Qué es el filibusterismo? Sobre todo aquí, donde vivo yo, en Estados Unidos, es una práctica muy habitual. Y seguro que habéis visto alguna noticia de los senadores que se pasan hablando como 24, 48 horas seguidas para evitar que una ley prospere, que una ley se apruebe definitivamente, ¿no? Que van haciendo discursos larguísimos para, pues eso, empantanar al máximo la tramitación de una ley. Pues la directiva del Barça, con el voto de censura, estaba haciendo filibusterismo, estaba siempre estirando todos los plazos posibles, yendo lo más lento posible a la hora de facilitar todo este procedimiento del voto de censura. Y no lo digo yo, lo dicen los que han conocido este voto de primera instancia, sobre todo si escucháis al que era presidente de la mesa de este voto de censura. El pobre señor ha acabado hasta aquí, hasta la coronilla de la directiva del FC Barcelona. Era eso, era simplemente filibusterismo, ganar tiempo. Y como ya no podían ganar más tiempo y estaban contra la espada y la pared, porque si no convocaban el referéndum para el día 1, ese voto de censura para el día 1, en sitios descentralizados, en más de una localidad que no fuera única y exclusivamente el Camp Nou, pues se exponían a violar los propios estatutos del FC Barcelona. ¿Qué pasa? Que ahora la culpa, según el discurso de Bartomeu, es de la Generalitat de Cataluña porque no les dio ese tiempo extra. Pero, a ver, incluso hay compañeros periodistas de la cadena SER, sobre todo que han seguido, comandados por el buen Sique Rodríguez, que es el jefe de deportes de la cadena SER en Barcelona, han seguido muchísimo este tema, y los propios compañeros de la cadena SER decían ayer que la directiva del Barça hubiera dimitido igual si la Generalitat les hubiera dado esos 15 días extra, que lo hubiera dimitido en el momento de que se hubiera tenido que organizar esa votación. Es decir, en definitiva, que me estoy liando, los compañeros de la SER lo que dijeron es que la directiva nunca quiso organizar el voto de censura, sino lo único que quería era comprar tiempo con esa bola extra que le pedía a la Generalitat, esos 15 días de margen para... Y esa es la gran pregunta. ¿Para qué quería la junta directiva del Barça 15 días más? Y yo voy a la teoría de el adolescente cuyos padres están de vacaciones. Y me explico. La directiva del Barça ya sabía que el 21 de marzo, sí o sí, que era cuando habían convocado elecciones, se tenía que ir, ¿vale? Pero contaban con que todavía tenían de margen hasta ese tiempo, hasta el mes de marzo, para cuadrar las cuentas, para dejar cositas atadas de cara al futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Empezando por lo más urgente, que era esa negociación de adecuación salarial. Bartomeu se enfadó muchísimo el lunes cuando dijo, no, esto no es una rebaja salarial, es una adecuación, o no sé qué término utilizó, pero vamos, tenía que negociar esa rebaja salarial no solamente con los futbolistas, sino también con todos los trabajadores del club. Y tenía que dejar también atadito algún otro tema.
Eso era realmente lo que quería la directiva del Barça, tener el máximo de tiempo posible para limpiar la casa y dejarla presentable para cuando vengan tus papás de vacaciones y no se enteren del festival que has montado cuando nadie vigilaba. Pues eso es lo que pedía la directiva del Barça. Primero contaban hasta marzo, la aparición del voto de censura les hizo entrar en pánico, primero despreciándolo, diciendo no van a conseguir estas firmas, luego dudando de la autenticidad de las firmas, incluso denunciando a la Guardia Civil algunas firmas para intentar parar o al menos ralentizar al máximo el proceso. Por lo que os digo, filibusterismo, pero en vez de ser a la hora de aprobar una ley, era a la hora de poner en funcionamiento un mecanismo democrático que el club, que en este caso el Barcelona, contempla en sus propios estatutos. Se quedaron sin tiempo, intentaron 15 días más para intentar, pues no sé, meter cositas debajo de la alfombra, para que no te vean tus papás, meter las colillas de los cigarrillos, las latas vacías de cerveza, esconderlas en los armarios, pero se quedaron sin tiempo. Y la respuesta, que es lo que más me fascina, es del discurso de Josep Maria Bartomeu, es echarle la culpa a la Generalitat de todo. El discurso, sin entrar a analizarlo al detalle porque llego muy tarde a eso, el discurso me parece un resumen de lo que fue la legislación, la legislatura, el mandato, como le queráis llamar, de Josep Maria Bartomeu, basado simplemente en cero autocrítica, toda la culpa es los demás y además con rencor, destilando un rencor y una animadversión hacia todas las voces críticas. Decía Bartomeu que se le había criticado de manera despiadada, etcétera, etcétera. Que no se nos olvide que el club gastó dinero de los socios para que unas cuentas, unos perfiles en redes sociales atacaran, quizá de manera despiadada, a rivales políticos, a futbolistas incluso de la primera plantilla, a familiares de futbolistas de la primera plantilla. Pues a veces, amigo, la vida es como un boomerang, y si escupes para arriba, al final, muchas veces, ¡pum!, te acabas mojando entero. Un par de cosas que nos dejaron así un poco con la cara torcida del discurso de Bartomeu. Lo de la Superliga. ¿A cuento de qué? Primero, eso me parece gravísimo. ¿A cuento de que una directiva moribunda, que sabía que tenía las horas contadas en el FC Barcelona, toma una decisión y firma un acuerdo tan importante y con un impacto tan grande, no solamente en el futuro a corto plazo de la entidad, sino a medio y a largo plazo? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que anunciar lo de la Superliga ahora? Yo tengo 3 teorías, y creo que las 3 no son excluyentes la una de la otra. La primera, que en el caso de que la Superliga se acabe creando, un día haremos un vídeo solo de la Superliga porque me tienen hasta aquí, pero ¿por qué? Porque en el caso de que se acabe creando la Superliga y que el Barça participe en ella, se quiere poner la medallita, quiere decir, marca territorio, decir, esto es idea nuestra, si el Barça se beneficia de esto, es un deber reconocérnoslo. Esa es la primera teoría. La segunda teoría, bomba de humo. En muchos medios internacionales, el titular de la Superliga eclipsó a los motivos que llevaron a Bartomeu a dimitir. Es decir, el titular era mixto en muchos medios de comunicación. Bartomeu anuncia que deja el Barcelona y da la sorpresa con la Superliga. Y automáticamente en muchos medios de comunicación se habló más de la Superliga que de los motivos, que hay a millones, y ya lo sabéis aquí, para que Bartomeu dimitiera. Esa es la segunda teoría. Y la tercera teoría es que esto ya es claramente marcar el debate electoral que va a venir a partir de ahora. Todos los presidentes o los candidatos a presidente que van a ir saliendo estos próximos días, estas próximas semanas, van a tener que pronunciarse sobre si sí o si no a la Superliga. Así que, como maniobra de distracción, no me parece nada mal. El por qué, bueno, eso solo lo sabe el propio Josep Maria Bartomeu, pero me parecía fuera de lugar de hacer un mic drop así, dejar caer esta bomba de la Superliga y luego, claro, dándole un par de vueltas en la cama, se te ocurren 3 teorías que, oye, no dejan de ser teorías, son infundadas de momento, pero que
no dejan de tener cierto sentido también. Ya lo último del discurso de Bartomeu, me hace mucha gracia cuando en ese balance incluía también, arrancaba en el 2010 con la directiva anterior que presidía Sandro Roussel, otro presidente que por cierto dimitió justo después de haber dicho que no dimitiría porque no había motivos, y sí, empezaron a contar todos los títulos conseguidos, con la media esta, se empezaron a buscar cosas, estadísticas, los números sirven para muchas cosas, y los números los puedes retorcer a tu gusto como quieras. Entonces te dicen, no, si la media es de 2,2 títulos por temporada, mejor que... Y me hace mucha gracia, dice, mejor que el Bayern de Múnich, mejor que el Porto. El Porto. No sé, esto ya es cosa tuya. Y además, es que me hace mucha gracia, sí, de 2010 a... Bueno, cuenta la línea descendente que ha tenido el Barça en cuanto a consecución de títulos en las últimas temporadas. Curiosamente, cuando Bartomeu agarró las riendas de la dirección deportiva también del equipo. Cuenta también el estado económico, cómo está el Barça, cómo estaba el Barça cuando lo agarraste tú y cómo está el Barça ahora. Y no todo es culpa del COVID, que el COVID también es una gran excusa para que meter ahí a todas las pérdidas, es el perro que se comió los deberes ahora mismo, desgraciadamente esta enfermedad. Cuenta también, no sé, si vas a contar los títulos que ganaste, etcétera, etcétera, cuenta también que has condenado al club, que has pactado con la fiscalía condenar por primera vez en la historia al club del cual eres presidente simplemente para no tener ningún tipo de responsabilidad personal. Y ya sabéis de lo que estoy hablando, el fichaje de Neymar. ¿Cuenta cuánto dinero costó finalmente Neymar? No lo sabe nadie. Es decir, claro, el mandato, hizo un balance de mandato, pero solo haciendo referencia a lo que quería el bandido, y además no se expuso a un turno de preguntas y respuestas, con lo cual simplemente dejó el discurso que quería hacer, discurso que ya os digo, a mí me pareció demasiado agrio, demasiado revanchista, como toda la junta de Roussel y Bartomeu, pero no hizo ningún tipo de autocrítica, y yo creo que motivos hay. Desde el 2-8 de Lisboa, desde la pelea con Leo Messi, en vez de decir, no, Leo Messi se quedó porque yo quise. Bueno, pues pregúntate por qué se quería ir Leo Messi antes. Pero bueno, ya sabéis, el resumen de las malas acciones de la junta directiva del Barcelona, esta que se acaba de ir, sería larguísimo y daría no para un vídeo de YouTube, daría para una trilogía. Más puro estilo El Señor de los Anillos. Hay una última cosa que sí que me pareció gravísimo del discurso de Josep María Bartomeu. La manera en que se permitió el lujo de intentar coaccionar a la Junta Gestora, que dijo aquello de, espero que la Junta Gestora aplique todas las decisiones que acabamos de tomar. No. La Junta Gestora está, como su nombre indica, para gestionar el club en el día a día y para convocar elecciones antes de 3 meses. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que hay un precedente ya muy peligroso. La Junta Gestora de las anteriores elecciones, las de 2015, si os acordáis también, porque estaban en un momento de excepcionalidad, esa es una palabra muy peligrosa, excepcionalidad, porque con eso te cuelan un montón de cosas, si os acordáis, la Junta Gestora decidió, con muy buen criterio, gastarse 35 millones creo que era en Arda Turán y casi 20 en Aleix Vidal, 2 futbolistas que triunfaron alegremente en el FC Barcelona. Bueno, pues la Junta Gestora no debería repetir esos errores. La Junta Gestora debería ser eso, simplemente garantizar el funcionamiento del club día a día sin tocar nada más que comprometa a los que entren nuevos y convocar las elecciones lo más pronto posible. Hoy leí esta mañana de compañeros de Barcelona que están mejor informados que hay 2 opciones, antes de Navidad o a mediados de enero. Yo espero, por el bien del Barça, que sea antes de Navidad, porque el que entre va a tener mucho, pero mucho trabajo por hacer. Bueno, ¿y ahora qué? Obviamente ya tenemos algún precandidato, estilo Víctor Font, que yo creo que es el que está mejor preparado porque lleva muchísimo tiempo ya armando esa candidatura y ese proyecto, en el que además destaca la golosina de Xavi Hernández como técnico del equipo y como volver un poco a las bases del cruyffismo, pero lo que más gracia me hace es que no vamos a ver un candidato continuista. Y, a ver,
lo va a haber seguro, va a haber un candidato que intente seguir con la línea ideológica de esta junta directiva. Pero, ¿qué pasa? Que esta junta directiva lo ha hecho tan mal que el candidato que intente continuar su legado no lo va a decir públicamente, no lo va a admitir públicamente, va a ser un submarino, que se le llama, va a intentar marcar distancias con la junta directiva, y ahí estoy pensando ya en dos casos. El caso de Émile Rousseau, que fue uno de los miembros de la junta directiva hasta hace poco más de 6 meses, cuando estalló precisamente el asunto del Barça Gate. Obviamente lo primero que ha hecho Rousseau estos meses ha sido marcar distancia con sus compañeros de junta. Bueno, el hecho de que saltaras el barco 6 meses antes de que se hundiera no significa que no estuvieras de acuerdo con todas las decisiones del capitán anteriormente, porque si no ya podrías haber abandonado mucho antes el Titanic, que era la junta directiva del Barça. Ese es uno de los candidatos, entre comillas, continuista. Él va a decir que no. Y el otro candidato que no dice que no es continuista es Toni Freixa. Ya sabéis que también estuvo en la junta directiva, que presenta un mix muy divertido entre cruifismo, que no sé si es postureo, que realmente el hombre lo siente, pero también demasiada afinidad ideológica, sobre todo en los últimos tiempos, con la directiva del Barça. Estos dos van a ser los que seguramente partan como candidatos que no quieren tener nada que ver con la junta directiva anterior, pero que en el fondo aspiran a seguir manejando el Barcelona con más o menos la misma dirección, multinacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el mix, la tercer pool de candidatos, Joan Laporta, que sí, puede ser como Florentino Pérez, que volvió después de abandonar el club, pero yo creo que Laporta lo hizo tan mal en la campaña anterior, en la que perdió contra Bartomeu, que quedó seriamente erosionado, que da la sensación de que ya es más parte del pasado que del futuro del Barcelona, y va a tener que convencer a muchos socios de todo lo contrario. Y luego está Minguella, por ejemplo, el Josep María Minguella, el representante de futbolistas, ex representante de futbolistas, que ahora presenta o intentaba ya hacer otra de las míticas, de las clásicas acciones del nuñismo, que ya sabéis que es el movimiento que nace a partir de la figura de Josep Lluís Núñez, que es hacerle el abrazo del oso a tu contrincante. ¿Qué pretendía Minguella? Que es una opción que ya gente como Víctor Font ha descartado. ¿Qué pretendía? Pues hacer una candidatura de unidad. Eso es tan bonito. ¿Acordaos? La candidatura de Joan Gaspar, por ejemplo, que gana en las elecciones después de que Núñez dimitiera. Estamos hablando de, creo que fue 2000, el año 2000, que es cuando hay el cambio con Figo. Bueno, pues a lo que iba. Acordaos de la primera junta directiva cuando Joan Gaspar gana las elecciones. Esa junta tenía más de 100 miembros. ¿Por qué? ¿Qué hizo Joan Gaspar? Hizo pues la de Bill Gates. Como no podía competir, o veía que competir contra cierta gente sería un problema, los absorbió, que es lo que hace Microsoft con muchas compañías pequeñas. Pues eso, el gaspartismo 2.0 es esa candidatura de unidad, ¿no? Y te lo disfrazan de responsabilidad, de momentos complicados, hay que... Tots units fem força, que es uno de los versos del club, pero en el fondo es eso, es intentar hacer el abrazo del oso a un enemigo que tú consideras que es potencialmente peligroso para tu candidatura. Y os voy a dar un truquito también para reconocer el candidato nuñista. El candidato que sea continuista en estas elecciones, aunque él lo niegue. Es fácil, simplemente hay que mirar qué tipo de apoyo mediático tiene detrás. Hay un grupo de comunicación, que ya sabéis todos cuál es, en Cataluña, que está muy vinculado al nuñismo y que históricamente han ido en paralelo. El candidato que tenga el apoyo implícito o incluso explícito de cierto diario deportivo y de cierta radio y de cierto diario también importante generalista del mismo grupo, ese va a ser el candidato nuñista. Eso no falla, es un seal of approval que, vamos, lleva funcionando 30 años ya. Y una última cosa, hablaremos de las elecciones del Barça un montón, me temo, en este canal, pero una última cosa, una reflexión que creo que ya es válida a partir de hoy mismo.
en la carrera electoral habría que ser muy, pero que muy honesto con los socios. Yo creo que conociendo todo el mundo sabe que las finanzas del Barça están hechas un auténtico desastre, que el club está con el agua al cuello. Sería totalmente irresponsable y sería rozar prácticamente lo fraudulento que el presidente que gane con un discurso de expansión, de fichajes, de enseñar espejitos, de vamos a fichar a este, vamos a fichar al otro, vamos a hacer tal, porque no hay dinero. Lo bueno realmente para el Barça sería un presidente que ya, incluso antes de entrar en la oficina, ya le haya mirado a los ojos al socio, le haya dicho las verdades de cómo está el club ahora mismo y sea honesto y sea realista con su proyecto y sobre todo con la situación a corto plazo. Que venga cualquiera que diga, mire señores, la economía está hecha una ruina, vamos a tener que vender a este y vamos a tener que volver a la cantera porque no tenemos dinero. Vamos a pasar seguramente 2-3 años duros, pero confiamos en que este proyecto a medio plazo nos sirva como para reflotar el Barça y para volver a la identidad que nos hizo el club más reconocible del mundo, ese famoso ADN Barça que se ha ido perdiendo por el camino. Pues eso es lo que tiene que hacer el presidente que gane. Basar su campaña en la honestidad, en no vender espejitos y en mirarle al socio a los ojos, considerarlo un adulto, no un niño que puedes marear con 3 o 4 cromos y decirle lo que hay y lo que va a haber en las próximas temporadas. Pero bueno, eso ya es cuestión de cómo se desarrolla la campaña electoral que iremos siguiendo aquí de reojo. A mí lo que más me gusta, ya sabéis, es esto de aquí. Hoy hacemos un parón en los análisis de Champions y todo esto porque yo creo que una noticia que mucha gente lleva esperando desde hace muchos años, como la dimisión de Josep María Bartomeu, se merecía, jabatos y jabatas, un comentario aparte. Así que, perdón por colgarlo tan tarde, pero ayer tuve un día de trabajo brutal. Pero nada, quería compartir estas reflexiones con vosotros. A ver qué es lo que pensáis. Os leo vuestros mensajes, estoy súper contento de cómo va creciendo este canal y solo tengo que agradeceros por vuestra confianza y seguir trabajando y seguir ofreciéndoos este tipo de contenido. Así que, jabatos y jabatas, muchas gracias y hasta la próxima.